Empezamos el monográfico, un monográfico que, como bien decía Daniel, tratará sobre un tema muy querido por todos los oyentes. De hecho, es uno de nuestros temas insignia, ¿no?, que nos definen como programa y que hacía tiempo que no se paseaba por este estudio, por estos micrófonos. Es el tema de los seres imposibles, de estos humanoides, me atrevería a decir, humanoides contemporáneos que se han gestado en los últimos 10-15 años como mucho y que han calado hondo en los registros, en las crónicas, en los libros de humanoides, como por ejemplo el de Albert Rosales. Sí, seguramente como el de Albert Rosales. De hecho, uno de los casos, uno de este tipo de seres, lo conocimos a través de Albert Rosales y va a ser un tipo de ser que repite hoy aquí, y de hecho va a ser el primer inconcebible, el primer humanoide de la nueva hornada del que hablaremos. Humanoides de nueva hornada, ¿no? Podríamos llamarlo así, humanoides como los Black Eyed Kids, nuevas generaciones, como los Grinning Man, que de hecho, bueno, los Grinning Man no se ajustarían a la nueva hornada, ¿no? Porque tendrían su origen precisamente en la época próxima al Mothman, ¿no? Hatman, y quizás tengamos más por ahí reservados para una segunda entrega. Quizá no. Me dejo también los Stickman, que son los que vas a hablar tú. Los hombres palo. Los hombres palo, que yo me imaginaba en un momento de aquellas animaciones que creo que eran chinas, así que era un monigote muy simplemente dibujado con unos palos que se fundía todo. No es eso, ¿no? No son eso, los Stickman. Bueno, pero tienen alguna relación, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya lo comentaremos. Pues vamos a empezar este monográfico con un tipo de humanoide del que ya hemos hablado aquí, que es el del Black Eyed Kid. Los Black Eyed Kids, que no es el nombre de ningún tipo de grupo musical. No, pero como sabéis, tiene flow, ¿eh? Tiene flow, tiene body, tiene sabrosura. Black Eyed Kids, como sabéis, esos extraños hombres, más que hombres, chicos, muchachos, chicas, muchachas, de aspecto paliducho, de comportamiento también inquietante y sobre todo una característica fundamental, de hecho la característica que le da nombre, ¿no? Desprendimiento de córnea bastante grave. Básicamente, ¿no? Esos no te pases, esos ojos completamente negros, ¿no? Que parecen huecos, pero no, son negros. Es como si tuvieran, de hecho, el cáncer negro de Expediente X. Se hubieran echado una bolsa de sepia en la cara también, ¿no? En fin, ¿no? Esos conceptos tan agradables, ¿no?, que compartís aquí con nosotros y los oyentes de Terra Incógnita. Me voy a ir a un caso ocurrido una fría madrugada de invierno del año 2008 en la localidad de Lancaster, en Pensilvania, y nuestro testigo, nuestro protagonista es un tal David Jenkins, que, bueno, pues como digo, esa noche decidió recorrer las 40 millas, ¿no? Las 40 millas que separan su localidad, York, de la de donde vivía su amigo, que es Lancaster, donde se va a producir, pues, lo que voy a comentar ahora. Y es que tenía una cita pendiente desde hace un año con su amigo, con un amigo que vivía, como digo, en Lancaster, y se tenían que poner al día porque, bueno, había muchas cosas que contar. Como sabía que su amigo pues vivía en una zona donde era complicado el encontrar una plaza de parking, decidió pues ir a lo seguro. Así que se fue. Una cosa que entiendo yo que si se da la oportunidad, pues tenemos que hacer, pues a esos parkings, a esos garajes públicos de diferentes plantas donde solo se puede aparcar. ¿Tú crees que esto tenemos que hacerlo? Hombre, si se da la oportunidad, bien. Si se da la oportunidad porque no puedes hacer otra cosa para buscar parking, pues es recomendable, ¿no? Si es gratis. Ya nos veo grabando un programa en un garaje. No iba por ahí. No iba por ahí, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? De momento tampoco andamos muy desubicados en ese sentido. Como decía, el amigo David Jenkins, porque ya conocía que aparcar por la zona de su colega iba a estar complicado, pues decidió aparcar su coche en la tercera planta de un garaje. Y bueno, pues hasta ahora no estamos viendo que tenga ningún misterio. Llegó a casa de su amigo, pues lo típico, ¿no? Lo que podéis imaginar, que de hecho sucedió así. Se pusieron a echar unas partiditas a la Play 2, seguramente al FIFA o al Madden, unas cervecitas de por medio. O al Expediente X. O al Expediente X, quién sabe. Pero ese no tiene cooperativa. Y a contarse las penas y las glorias que les deparaba la vida. Bueno, se ve que tenía que madrugar o que estaba cansado o que, bueno, tenía tiempo ya por delante porque tenía que recorrer, como digo, esas 40 millas hasta su casa en York, que la fiesta, el encuentro, terminó sobre las 12:30 de la madrugada. Pero lo que no sabía es que
en breves minutos iba a tener otro tipo de encuentro. Un encuentro desconcertante. Así que, como digo, salió a las 12:30 de casa de su amigo, recorrió las calles hasta llegar otra vez al garaje donde había dejado su coche, se introduce en él, enciende el motor, hace contacto, ¿no? Todo, deja por unos minutos antes de arrancarlo para que se caliente el coche y... Este señor me escuchó a mí en uno de mis primeros programas. Donde recomendabas eso, ¿no? Sí. Quién sabe, ¿no? Este caso, como digo, ocurre en el año 2008. Creo que no se produjo. Bueno, no lo sé. Quizás lo escucho después. Precox. Amigos, se introduce en el coche David Jenkins. Espera que el motor se caliente un poco. Se agacha para coger ahí en la guantera un CD de hip hop que siempre le acompaña en los viajes de carretera. Lo introduce en el reproductor. No sabemos si es 50 Cent. De hecho, él comentaba que era old school hip hop. Pues fíjate. Lo coge, lo introduce, le va a dar al play, le da al play. Pero además de la música, otro sonido se escucha en ese mismo momento. No me digas. Un sonido que correspondía a alguien llamándole, picándole a través del cristal de su puerta, la puerta del coche. Alguien que no esperaba, porque instantes antes venía precisamente pues caminando por el parking hasta llegar a su coche y no había podido ver ni escuchar a nadie. Es como si, bueno, él tuvo esa sensación, ¿no? Como si esa persona que estaba llamando en ese momento se hubiera materializado casi segundos antes de que picara. Bueno, altas horas de la noche, alguien que pica puede ser realmente pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que necesita auxilio. O puede que sea alguien con peores intenciones. Así que lo primero que se le ocurre al amigo Jenkins es subir aún más la música que acababa de poner. Subir aún más. Tremendo. ¿Por qué? No, es que me lo estoy imaginando ahí haciendo... No, hombre, tiene su sentido, ¿no? En peligro, te pones ahí... El arte del escaqueo. Sí. Subo la música y arranco, da igual. No, hombre, no es así en plan Thug Life. Lo que pasa es que tiene una finalidad que yo creo que comparto y que es bastante lógica y se puede entender, ¿no? Que es la de llamar la atención a cualquiera que pueda haber por las inmediaciones y entonces quizás de alguna manera disuadir las intenciones de aquellas personas. Ajá. Plural, porque cuando levanta la vista se encuentra con que hay dos personas. Concretamente dos muchachos que no superarían los 12 años de edad. Dos muchachos pálidos, uno más alto que el otro, muy delgados los dos. Una cosa que le llamó la atención era la vestimenta de estos muchachos, ya que uno, por ejemplo, llevaba una gorra con un logo muy concreto del Montreal Expos Baseball, un logo que estuvo desde el año 1969 hasta el 91, y un tipo de gorra que ya nos hacía desde el año 2004. Y también estos dos muchachos llevaban las típicas sudaderas con capucha de estética skate tan populares en los años 80. Un tipo de moda que no correspondía con la moda del momento. Aquello no cuadraba, no le cuadraba. Pero bueno, decide que es mejor que baje la ventanilla un poco y que pregunte, porque en el peor de las situaciones, aquellos seres, ya me adelanto, aquellos dos niños, si quisieran, podrían entrar y abrirle el coche. ¿Por qué? Porque se había olvidado de poner el pestillo ahí a la puerta. Madre mía. Y digamos que no quiso hacer ver que lo ponía, porque así podía dar a entender, podía transmitir una imagen de inseguridad que podría poner más nerviosos a aquellos dos individuos que, por cierto, Absurdo. estamos hablando de ya seguramente más tarde de las 12:30 en un parking de estos de plantas, en un garaje, dos niños que no superarían los 12 años de edad. No es el lugar para encontrarse con este tipo de compañía, ¿no? Así que, como digo, abre un poquito la ventanilla y pregunta, ¿sí? ¿Ocurre algo? Y le responden al otro lado. Le responde uno de los niños con una voz más grave, más madura de lo que cabría esperar de un niño de su edad. Y le pregunta... No le pregunta, le comenta, ¿no? Disculpe, tenemos un leve percance y esperamos que usted pudiera ayudarnos. Así, leve percance. Con ese nivel, con ese... Exactamente, leve percance, ¿no? Que precisamente un chaval de 12 años en esas
situaciones, en ese contexto donde estamos, utilice el término leve percance, le inquietó aún más. Él era consciente de que aquello no era del todo lo natural que cabía esperar. Demasiado polite. Demasiado polite. Bueno, el niño le sigue explicando, como digo, con esa voz más madura, de lo que cabría esperar, una voz muy grave. Quizás estaba pegando el estirón, el cambio de voz. Ya sabemos que cuando los chavales pegan ese cambio de voz, pues les cambia bastante la voz. Pero me parece que no van por ahí los tiros. Le sigue explicando y, como digo, pues le comenta lo siguiente. Hemos perdido nuestro transporte y no podemos volver a casa. Y necesitamos llegar. A lo que Jenkins, pues, obligado, les dice, ¿y dónde vivís? Vivimos en el otro lado de Lancaster. Los chicos señalaron con la mano en dirección hacia donde vivían, que precisamente era en dirección opuesta a donde Jenkins tenía que ir, que era para York. Les dijo que, sintiéndolo mucho, pues no podían. Y entonces los chicos, no podía Jenkins llevarlos. Los chicos dicen, no te preocupes, tenemos dinero, te podemos pagar la gasolina. Mira, y entonces el chico saca un billete de $20, pero un billete de $20 de diseño antiguo, que quizás ya tenía más de 10 años encima y que, curiosamente, como en otros casos de hombres de negro, este billete, como podéis suponer, estaba completamente nuevo, no estaba ni doblado, tenía ese brillo de billete nuevo, cosa que volvió a inquietar a Jenkins, de cómo es posible haber un chaval a estas horas de la noche que me lleva ropas de hace 10, 15 años y que me saca un billete también de esa época, que me está pidiendo que lo lleve al otro lado de Lancaster. Pero bueno, ¿dónde es ese otro lado? ¿Dónde es? ¿Como el otro lado de Silent Hill? ¿Dónde es ese otro lado? Y los chicos no le contestaban, pero a ver, ese otro lado, ¿sabéis el barrio? ¿Sabéis el distrito al que tenéis que ir? ¿Sabéis una calle? ¿Sabéis si queda cerca de X colegio? The West Side. No, los chicos parecían no darle ningún tipo de detalle. De hecho, por más que Jenkins les preguntara por más información, más detalle, para poder concretar a dónde tenían que ir, a dónde quizás tendría que llevarlos, los chicos se mantenían callados y de hecho hay un momento que se giran, se empiezan a mirar entre ellos y se ponen nerviosos, ¿no? Como si realmente les estuviera pillando de que no tenían mucha idea de cómo estaba organizado el pueblo de Lancaster y que seguramente sus intenciones no eran la de llevarlos a su casa. Pero es que entonces Jenkins se da cuenta del detalle perturbador de este encuentro. Y es que si estamos hablando de Black Eyed Kids, lo que acabó viendo es que aquellos dos niños tenían los ojos completamente negros, cosa que le inundó de pánico. Tuvo que dejar de mirarlos para que estos no vieran que el terror se había apoderado de su cara. Y entonces se dio cuenta de las verdaderas intenciones, ¿no? El chico, que aún no había hablado, en un tono de voz también que no correspondía, quizá, con el que debería tener por su tamaño y por edad, le dijo, por favor, ¿nos puede dejar entrar en su coche? Es que aquí hace frío. O sea, ya estamos viendo que la intención de aquellos chavales era la de entrar en su vehículo, sea como sea. Si bien era por un motivo de llevarlos a su casa o porque fuera hacía frío. Él tenía en mente la imagen de que en cualquier momento aquellos chavales podían sacar una pistola a lo Max Payne 3 y pedirle dinero, $20 o cualquier otra cosa mala, ¿no? De maleante. Pero él sabía en el fondo que todo aquel encuentro estaba rodeado de una atmósfera muy, muy siniestra, ¿no? Sobre todo por aquel detalle macabro de los ojos completamente negros. Así que, imaginaos la escena, el chico ya, Jenkins, cierra la ventanilla del coche, no, lo siento, no puedo llevaros, arranca ya definitivamente y emprende la marcha con su vehículo, mientras los dos chicos le siguen y dicen, por favor, no nos deje aquí, debe usted acompañarnos a casa, debe usted acompañarnos al otro lado. Jenkins, decidido, va bajando las rampas del parking hasta llegar a los niveles inferiores, cada vez más deprisa, pero con el miedo, ¿no? Con el miedo de que en cualquier momento le pudieran aparecer detrás de una columna, detrás de un coche, aquellos dos chavales. Bueno, hubo suerte, o quizás hubo absurdo, porque instantes antes de que él sabía que los tenía a 2 metros del coche, que los chavales le estaban increpando, por favor, llévenos a casa, se gira, bueno, no se gira, mira por el retrovisor para ver si los chicos siguen detrás,
y ya no están. Y piensa él que no se dio el tiempo suficiente como para que los chicos corrieran y se escondieran. Él tiene la sensación de que de la misma forma que habían aparecido, se hubieran desvanecido, literalmente. Y como digo, finalmente consigue salir del parking y ya cuando llega a la carretera, si ya iba rapidillo bajando los diferentes niveles del parking, ya ahí en carretera, pone la directa y a salir corriendo de aquella zona. Eso sí, saliendo de la zona, pero mirando en todo momento por el retrovisor a ver si aquellos dos chavales le seguían. Parecía que no era así. Corriendo hasta que se tuvo que detener a 3 calles del parking porque había un semáforo en rojo. Bueno, cosa normal, ¿no? Seguro que tardará no más de 10 segundos en ponerse en verde y podré ya definitivamente salir de aquí gritando. Lo estoy viendo venir. No se ponía nada, no se ponía en verde. Seguía en rojo aquel semáforo. Miraba por detrás, miraba por el retrovisor, quiero decir. No había nadie. El semáforo seguía en rojo. Volví a mirar y ya estaban. Ya estaban ahí otra vez reflejados en el retrovisor. Madre mía. A una distancia que no correspondía en función del tiempo que había transcurrido respecto a la última vez que había mirado por el retrovisor. Era imposible que ya estuvieran donde se encontraban ahora. Ni que vinieran corriendo. Ni que vinieran corriendo. Y los escuchaba. Por favor, llévanos a casa, llévanos a casa. Uno, el que más había hablado con un tono más desagradable. También lo pudo ver, fijaos hasta qué punto tendría que estar cerca el chico del coche de Jenkins, que Jenkins pudo ver como este que estaba más desagradable tenía una extraña mueca grotesca en la boca. Mientras que el otro chaval, el que es más pequeñito, el que menos hablaba también con un tono desubicado. Se refería a Jenkins también pidiéndole auxilio, pero como si a la vez lo estuviera haciendo en un tono de disculpa. Era algo así como una estrategia de poli bueno, poli malo, que evidentemente no surgía efecto. Lo único que hacía era inquietar aún más al pobre Jenkins. No se explicaba cómo aquellos niños podían estar ahí, tan desubicados, que recorrieran esas distancias mágicamente, que aunque el semáforo estaba en rojo, un semáforo que él sabía que a esas horas de la noche tenía que estar en ámbar, por cierto, pues decidió saltárselo, decidió cruzar, sobre todo porque veía que en la intersección no pasaba ni iba a venir ningún coche. Tiró adelante, se comió otro semáforo en rojo, un segundo, porque podía hacerlo, con tal de dejar atrás a aquellos dos extraños niños de ojos negros. Lo peor, seguramente mejor que le podría pasar era que, bueno, le saliera al paso un coche de policía porque hubiera visto que se había saltado un semáforo en rojo, pero, oye, al menos estaría con la policía, estaría seguro, él pensaba. Bueno, tuvo suerte porque pudo ver que los niños cada vez se quedaban atrás, él llegó a la autopista, consiguió llegar a casa, pretendió echarse a dormir, pero no pudo, de hecho estuvo 48 horas sin poder dormir. Y cuando por fin logró conciliar el sueño, que esto pues no podía ser sin dejar encendida, ¿no? Una lamparita ahí en su mesita de noche, estuvo varios días durmiendo con la luz encendida porque tenía miedo. Y cuando conseguía dormir, como digo, siempre aparecían esos dos niños en sus sueños. Niños que, como digo, vestían un ropaje que no correspondía con la época, que tenían dinero que no correspondía con el dinero de ese momento del año 2008, que tenían un comportamiento extraño y que sobre todo tenían unos no menos extraños ojos, totalmente negros. Unos niños que parecían haber salido de la nada y que solo le pedían a Jenkins el poder ir al otro lado, sea lo que sea. Blackgate Kids. Por cierto, ya es la segunda vez, tercera, cuarta, no lo sé, que hablamos de estos seres y vemos que comparten una característica con otros seres del folclore férico, me atrevería a decir, que es ese: quiero entrar en tu casa, en este caso quiero entrar en tu vehículo, pero por favor déjame entrar. Los vampiros. También, no sé si lo recordaréis, en uno de los últimos programas que dedicamos a este tema, yo conté un caso que Edgar pudo dramatizar muy bien, en el que unos niños estaban picando en la puerta de un hombre, unos niños que también eran Blackgate Kids, y el hombre no quería dejarlos entrar porque veía que aquello pues daban un mal rollo terrible, y los niños chillaban un montón desde fuera. Por favor, déjame entrar. Y no entraban. Podemos pensar. Podrían haberlo intentado. Forzar las puertas. Tienen ahí una
especie de capacidad física brutal que les permite recorrer distancias largas en pocos segundos. Pero no entran en lugares sin permiso. Sin permiso. Black Eyed Kids. Así que ya sabéis, si tenéis un encuentro con este tipo de seres, lo mejor es pasar de ellos y no decirles ni que sí ni que no. Porque por mucho que digan y por mucho que hagan, no van a entrar si tú no les das permiso. Sería curioso también ver el hecho de que, de acuerdo, la casa es tu propiedad, pero depende ese permiso de la propiedad, o por ejemplo tú te los puedes encontrar en la calle y decirles no te acerques a más de 1 metro de mí. Por lo visto no. Tiene que ser algo que sea tuyo, un lugar tuyo propio, privado. Curioso, en este caso, el coche. Curioso. O me imagino, por ejemplo, que puede ser también un lugar de propiedad, aunque sea colectiva, Por ejemplo, imagínate una biblioteca. Lo que está claro es que ellos, por lo visto, pertenecen como a un mundo, y para entrar en algún edificio, de alguna manera tienen que hacerlo con un permiso de la gente que está habitando en ese mundo, ¿no? Es la impresión que... Y curioso también ese detalle, que como he dicho, es compartido por los Men in Black, por los hombres de negro. Sí. Sus coches parecen, cuando un testigo entra dentro, que están recién sacados de fábrica. Eso sí, los Men in Black huelen a nuevo, no están brillantes, ninguno, eso no necesitan permiso. Esos te entran y... O directamente sin entrar te pueden volatilizar papeles que tienes dentro de una caja fuerte. También, efectivamente. Eso pasa, ¿no? Van con ropajes antiguos, van con, en este caso, dinero antiguo. Quizás estemos hablando de las mismas entidades, y ojo al color, negro, en ambos casos. Quizás es una especie de actualización del fenómeno de los Men in Black. Podría ser, porque en muchos casos los Black Eyed Kids, muchos, quizá no, pero en varios casos están asociados al fenómeno OVNI también. Pero no siempre, igual que los Men in Black no siempre están relacionados con el fenómeno pero OVNI. sobre todo sí. Sobre todo sí. Pero después sí que hablaremos de un tipo de ser que sí o sí está relacionado con el fenómeno OVNI. Pero antes nos vas a hablar de los tíos del palo. Los tíos del palo, que no son gente que te dan el palo, por decirlo de alguna manera. O los tíos palo. No. Pero, viene directamente de la forma en inglés, stickmen, que vendrían a ser algo así como siluetas bidimensionales, ¿no? Totalmente planas, sin no tienen volumen. Facciones, exacto, ¿no? Y que tienen un comportamiento, es mucho más benigno que en el caso de los Black Eyed Kids. No provocan terror en un principio, no tienen una intención negativa, pero pueden causar realmente una sensación de desasosiego importante a quien se topa con ellos. Para ver un poco cuál es no quizá el origen, ¿no? Pero ver un poco cómo se ha empezado a popularizar todo el asunto de los hombres palo, ¿no? Stickman, ¿no? Stickman, sí. Habría que ir a un artículo que apareció como el top 10 de los fenómenos paranormales modernos, actuales, que aparecieron, como digo, es un artículo del 2009 en la web Listverse, ¿vale? Y allí, la gente elaboraba más o menos ese top 10 en función, de la popularidad que podían tener ese tipo de casos y demás. Y ahí aparecían, todo tipo, ¿no? De entidades, desde el chupacabras, criaturas legendarias, ¿no? Como el chupacabras. Aparecían también algún tipo de humanoides de los que algún día podríamos hablar, que son los Dogmen. Los Dogmen. Sí. ¿No hablamos una vez de ellos? Es posible que se mencionara, ¿no? No, hablamos de los perros con cara humana. Los Jim Mencken, sí. los Jim Mencken. Yo prefiero lo contrario, ¿no? Sí. Hubo al parecer como una especie de oleada en el norte de Inglaterra, ahora unos años, en las que la gente decía que veía a personas con cabeza de perro caminando por la calle. Podría ser una performance o no lo sé, ¿no? Pero tuvo bastante repercusión en su momento. Ahora, de hecho, lo que se ven son muchas personas con cabeza de caballo. De caballo, sí, eso es algo maravilloso. Y últimamente con cabeza de Stormtrooper también. Sí, pero eso responde a otro tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y una de las criaturas o de personajes que aparecían en este top 10 eran los misteriosos Black Stickmen. Black Stickmen. O sea, ya también tienen color. Son negros siempre. Son siluetas, sombras. Exacto. Y es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Porque, a pesar de que ha habido casos de mucha gente que afirma que ya vivió una experiencia de este tipo en los años 60 o 70, lo curioso es que es un fenómeno claramente relacionado con Internet. Han empezado a aparecer ahora. En algunos casos, como veremos luego, en foros, ¿no? De revistas como la Fortean Times, o por ejemplo también en Reddit, ¿no? Que en Reddit uno puede encontrar de todo. De todo. Y estaríamos hablando de figuras
que siempre responden a un patrón común, casi inamovible, ¿no? Siempre se cumple. Son totalmente negras, muy delgadas, evidentemente, si son bidimensionales, ¿no? Pero no simplemente que sean delgados. Bueno, pero si la ves desde de una las frente, caras, sino incluso de frente también son figuras muy delgadas. Podríamos definirlos más o menos como cuando uno dibuja un monigote, cuando uno es pequeño, la figura típica de cómo representar a un hombre o una mujer. con Pues 5 trazos, sí. correspondería más o menos a cómo se representa clásicamente la figura del hombre, ¿no? Pues como digo, este tipo de figura completamente negra que parece moverse, desplazarse por el suelo, no haciendo como el gliding típico de algunas manifestaciones que hemos comentado alguna vez de ciertos humanoides, sino que van como caminando de una manera muy desgarbada, ¿no? Imaginémonos a una persona muy alta. Por cierto, detalle que había olvidado comentar, son también entidades muy altas, que superan los 2 metros, van en torno a los 2 metros, 3 metros de altura, con los brazos muy largos que les llegan hasta la rodilla, y van caminando como si fueran encorvados, desgarbados, y van haciendo unos pasos como de persona que le cuesta caminar, ¿no? En slow motion. Exacto, como si llevaran un peso a sus espaldas muy fuerte, que les costara caminar. Van como arrastrando los pies. Y además de esta manera, ¿no?, de moverse, parece ser que es como si no interactuaran con el ambiente. Como si fueran casi un espectro, ¿no? Simplemente, en un determinado momento, aparecen ahí. No parece que se percaten de la presencia de quien les está viendo. Y pues hacen simplemente su recorrido. A veces entran en escena, pasan desde un punto, cruzan una calle y desaparecen a través de una esquina. Luego, evidentemente, después de esa esquina no hay nada, no hay ni rastro. O atraviesan una pared. En fin, comportamientos casi de criatura no corpórea. O sea, que se aparecen en cualquier tipo de entorno. Sí, y lo curioso es que para que mucha gente pueda descartar, por ejemplo, que diga, no, es que son fantasmas, son espectros, lugares vinculados a una carga emocional fuerte. No. Curiosamente, los stickmen se aparecen en lugares que podríamos decir perfectamente limpios, que no están connotados de nada. Y que suelen ser, eso sí, siempre lugares límite. O lugares que se podría definir, por ejemplo, en arquitectura o lo que sea, como no lugares. Es decir, lugares siempre de paso. Lugares que precisamente no están marcados por ninguna vida personal. Por ejemplo, una estación de tren, una autopista, un camino. Bueno, Son siempre caminos, lugares limítrofes. Es raro encontrártelos, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Yo me imagino que el típico encuentro de un stickman tiene que ser que tú vas en tu coche de noche y que de repente los faros alumbran una silueta. Sí. Algo extraño. Si te pareces, antes de comentar directamente casos, que creo que es lo interesante en la mayoría de humanoides que vamos a tratar hoy, también me gustaría aclarar que, claro, ante un fenómeno como este, que se sirve mucho de la publicidad en internet y demás, uno pues podría pensar que son fabricaciones, ¿no? Que son modas, leyendas urbanas que la gente va inventando según el momento y demás, pero hay algo que juega en favor de la autenticidad de casos como estos. Y es que, primero, no son historias, excepto alguna que contaremos, muy elaboradas. No hay, por ejemplo, una moraleja detrás, como podría haber en algunos casos, por ejemplo, de Black Eyed Kids, que las puede haber, ¿no? De, pues no vayas a según qué hora solo, o no hagas caso a gente extraña que te pida cosas de forma desesperada. No, en estos casos no. Es simplemente una visión. Una visión, exacto. Y una cosa que también ocurre mucho es que los casos siempre comienzan de una manera o haciendo una alusión a uno mismo, es decir, se cuentan siempre en primera persona y muchas veces ni siquiera hay un deseo de ocultar tu nombre ni nada, ni de guardar anonimato. Pero la particularidad es que no comienzan nunca diciendo lo típico de una leyenda urbana, ¿no? De un amigo de un amigo mío o un conocido me contó que, sino son siempre vivencias en primera persona. Ya, pero siempre tienes el anonimato de la pantalla. Eso siempre, también, ¿no? O de los escritos. Y bueno, por comenzar un poco con algunos casos, podríamos comenzar con algunos que se recogieron en un artículo también muy interesante que publicó Martin J. Clemens en pues una página que tiene él en internet que se llama Paranormal People Online, en la cual pues la gente cuenta sus testimonios y demás. Y bueno, pues ¿cómo se llama, perdona? Paranormal People Online. Vale.
Podéis buscar esta página y ahí, entre otras cosas, pues había testimonios de encuentros con los Stickmen, ¿no? Y uno de ellos, uno de los lectores de este lugar web, ¿no? Pues comentaba directamente que a él tuvo una experiencia con este tipo de seres en 1982 y literalmente la explicaba así. 1982 tuve un encuentro con estas entidades cuando pues yo era una estudiante de enfermería en el Worley Hospital en Brentwood, en Essex, en Inglaterra. Y allí, como digo, se encontró con una de estas entidades que estaba justo en la zona, digamos, de los alrededores del hospital, y se la encontró cuando estaba de vuelta pues a casa, ¿no? Después de esa jornada de formación. Allí se encontró con una figura que cruzó literalmente la carretera que separaba pues el hospital de la otra manzana de edificios. Al principio pensó que era una persona muy alta, pero de repente le llamó la atención que los brazos eran muy largos, que parecía no tener facciones, que tenía una cabeza muy pequeñita, como almendrada, una cabeza desproporcionadamente pequeña para el tamaño de la figura. Y lo misterioso fue que se dio cuenta de que conforme se iba acercando y tenía un ángulo de visión diferente de la figura, vio que es como si fuera completamente plana. Como si no tuviera volumen, grosor. no tenía volumen. De manera que, depende de cómo uno se colocara, podía resultar casi invisible en según qué ángulo estuviera. Es un poco, ahora que lo estoy viendo, rollo proyección. Sí, una proyección que va avanzando y llegó un momento en el que pudo ver, cuando pasó cerca de una farola, que esa figura no tenía absolutamente ninguna expresión facial, no tenía rostro, no tenía nada, era negrura absoluta. En ese momento se quedó pues paralizado, ¿no? Paralizada la chica. Sí, y bueno, ocurrió lo que acaba ocurriendo en estos casos, ¿no? Que una figura que al parecer, pues según mucha de la casuística, no interactúa o no es consciente simplemente de que está apareciendo en un mundo al que no pertenece, ¿no? Pues la chica lo detecta y esa figura interpreta que ha sido detectado. Y esa figura, en lugar de reaccionar, pues como podría ser un Black Eyed Kid o lo que sea, que literalmente no es que sienta que ha sido detectado, sino que va en busca tuya. Te atosiga. En este caso, bueno, como en algunos casos de humanoides, ¿no? La figura se sorprende. No entiende qué está ocurriendo. Pensaba que no estaba siendo vista. Se sorprende, entendemos, porque detiene su movimiento. Exacto, detiene su movimiento y hace una cosa muy no tiene curiosa. facciones. Ella comentaba que le pareció como si levantara los brazos en una expresión como de miedo, ¿no? Como cuando uno pues ve las típicas películas y entra alguien a atracar y dice manos arriba, un atraco, ¿no? Y la gente levanta pues con miedo los brazos, diciendo no, por favor. Pues esa figura levantó los brazos como en espanto y se lanzó literalmente, con ese paso desgarbado extraño que llevaba, se lanzó hacia unos arbustos. Vale. Y en esos arbustos Menos mal. desapareció y no volvió a verlo más. Y bueno, comenta que llegó a tener, evidentemente, pesadillas, ¿no? Durante tiempo con esta figura, porque, claro, tú imagínate que ves esto en mitad de la calle, una noche, volviendo del trabajo o volviendo del lugar de estudios y... Claro, ¿cómo asimilas eso en tu mente, no? Por seguir con otros casos, ¿no? Por ejemplo, en otro encuentro, en este caso, supuestamente, si hacemos caso al testigo, un testigo que contó su experiencia en otra web típica, en la que uno puede encontrar casos y temática paranormal, que ¿Cuál es? Above Top Secret, ¿vale? Above Top Secret, okay. Un lugar en el que puede uno encontrar desde cosas muy interesantes a cosas realmente lamentables, pero... Rollo 4chan. Sí, más o menos. Vale. Pero mucho más definida temáticamente, ¿no? Más de temas de misterio. Y allí aparecían, como digo, diferentes casos, pero también aparecía otro que... Voy a pasar, si te parece, mejor directamente a este, ¿eh? El que digo de 1978, que fue encontrado en los foros, digamos, de mensajes de la Fortean Times. Vale. Que ahí ya tienen más credibilidad. Y el caso que digo, de 1978, lo cuenta un tal Simon, que en este caso sí que quiere preservar un poco pues la identidad de quienes intervienen en esta historia. Entonces se inventa nombres que son ficticios, ¿no? Simon dice, ¿no? Nunca mejor dicho, sí.
pero, como digo, no afectan en absoluto a, pues, a lo dramático de la historia, ¿no? Y vais a ver lo absurda que es, ¿eh? La historia. La historia comienza con Simon diciendo que el 31 de octubre de 1978, pues estaban un grupo de unas 10 personas que estaban tranquilamente en Luz Valley, pues ahí sentados alrededor de la medianoche. Y después de 45 minutos que estaban ahí de charleta, divirtiéndose con los amigos, dándole ahí un pues, poquito tomándose algo, sí. De repente, uno de ellos, en este caso se utiliza el nombre de Will, pues comienza a golpearse la cabeza, asustado, pero a pegarse como palmotadas, porque dice que una abeja le está rondando la cabeza y tiene miedo, ¿no? Intenta como quitarse al insecto. El consumo. Y tremendo lo que os voy a comentar. A ver. Que en medio de la visión un poco desconcertante de ver como en mitad de la noche, pues un amigo dice que una abeja le está rondando, cuando todos sabemos que las abejas a esas horas pues no están precisamente activas, ¿no? Y además la abeja se oiría, ¿no? Que no era el caso. Pues tanto nuestro protagonista de la historia como Dorothy, nombre ficticio también de una chica que estaba allí, que viaja allá arriba, se dieron cuenta de que justo detrás, ojo a la visión, justo detrás de este chico que estaba palmoteándose la cabeza intentando quitarse de encima un insecto venenoso, vieron que justo detrás de él había una figura muy alta, muy delgada, que llevaba un sombrero, una figura completamente negra, al parecer sin ningún tipo de matices, ni rasgos, ni nada, que estaba, cuidado, bailando detrás de su compañero. Pero con sombrero. Con sombrero. Luego hablaremos en todo caso del Hatman y demás, cómo podrían estar relacionados, ¿no? Pero va a ser un stickman. Sí, en este caso es un stickman con sombrero, o con lo que parecía ser un sombrero, que estaba bailando literalmente, de manera totalmente absurda, detrás del pobre Will, que tenía algo en la cabeza que según él le quería picar, ¿no? A lo mejor tiene estaba... que ser algo muy bizarro. Sí. Muy bizarro. Me pica. Vale. Exacto. A lo alguien mejor era una especie de conjuro que le estaba haciendo ese stickman al pobre hombre que auténtico tenía la chamán. abeja en la cabeza. El chamán a las espaldas. Pues bien, llegó un momento en el que pues empiezan a comentarlo entre todos, la gente lo ve, se aterrorizan, empiezan a notar también como una serie de sonidos extraños, como interferencias, y todos se van corriendo. Se van corriendo y, pensando que en un principio la mayoría de ellos, pues que excepto Dorothy y el testigo principal, que son los únicos que ven, como digo, esta figura de un grupo más numeroso de gente. Exacto, estaremos hablando de que el que tiene, digamos, el acoso por parte de la abeja, que sería Will, Dorothy y el protagonista, ya serían 2, es decir, que quedan 7 personas más que no ven absolutamente nada. No ven nada, pero ven la reacción del amigo que está aterrorizado. Todos más o menos, pues más allá de lo que hayan visto Dorothy y el protagonista, deciden levantarse e irse corriendo ante el miedo de que pues quizá pueda haber un nido de abejas alrededor y que les vayan a picar a ellos también, ¿no? Y comenta que en el momento en que estaban todos alejándose a rápida velocidad del lugar donde habían estado, ¿no? Con la hoguerita y demás, cuidado, todo el mundo sabe además que las abejas no tienen miedo al fuego, no se acercan, pero bueno, oye, ante el miedo colectivo, pues más vale huir, ¿no? Pues resulta que Dorothy y nuestro protagonista se giran y ¿qué es lo que ven en el lugar donde habían estado? Ven a esa figura que continúa haciendo sus extraños bailes alrededor de la hoguerita que habían montado para estar de charla. Pero figura que coincide, como en el caso anterior, exacto, con un figura tipo de hombre de brazos muy largos. Una silueta muy delgada, muy alta, con los brazos largos. Sombra, una sombra. Una sombra, literalmente. Pero no es un Shadow Man, literalmente. No. Es claramente... Bueno, es un poco Shadow Man. Los Shadow Man a veces tenían Shadow People, esos sombreros. Sí, pero la fedras. Shadow People tiene figura claramente humana. Puede ser más o menos semitransparente o no, pero es una forma de cuerpo humano. En este caso es casi una caricatura, es como un dibujo malo hecho con un bolígrafo. Y esto, como digo, es el testimonio que se encuentran, ¿no? Pero también repite ese patrón de comportamiento, movimiento extraño
Sí, En este caso bailando, en el otro lado que iba como encorvado, como si estuviera quejado de algún dolor. muy absurdo, completamente absurdo. Y siguiendo con los comentarios, por ejemplo, que podía encontrarse uno en los foros, en los antiguos foros, Fortean Times. Antiguos que siguen abiertos, por cierto. Sí, pero algunas cosas han cambiado de lugar. Sí, Yo no sé eso sí. exactamente si podrían ser rastreables ahora mismo ese tipo de comentarios. Pero otro, por ejemplo, comenta también algo bastante terrorífico. Otro tipo de encuentros con este tipo de entidades. Que es un chico que escribe desde Londres, en el Reino Unido. Y comenta que, bueno, pues un día determinado, deberíamos decir más o menos casi a punto del amanecer, el chaval lo admite, había estado pues teniendo una noche movidita. Afirma, no obstante, que no había bebido en ningún momento alcohol ni había tomado drogas, que simplemente se había tomado pues, un café, unos tés y demás, pero que es cierto que llevaba toda la noche sin dormir. Lo cual ya nos puede poner en situación de que la privación de sueño a veces es mucho más jodida que otras cosas. No estaba en su plenitud de facultades. Pero es interesante igualmente tener en cuenta el caso. Pues como digo, este chico se dirigía hacia su casa, volviendo de casa de este amigo. Y bueno, pues esto ocurre en un lugar que es un barrio de la periferia de Londres, concretamente del sureste, que se llama Brockley. Y bueno, alrededor de las 6 de la mañana, él iba en compañía de un amigo volviendo de esta casa y se encuentran en la calle con algo que iban a recordar durante todas sus vidas. Esa visión que tienen es la de una figura que aparece doblando la esquina, encarándolos, dirigiéndose pues hacia la posición donde ellos estaban, pero una figura que parece, como digo, en la mayoría de estos casos que no reacciona, ¿no? Simplemente pues aparece en ese lugar, se empieza a dirigir hacia ellos, pero no como si la intención fuera encontrarlos, ¿no? Sino No se inmuta de su entorno. Exacto, está caminando en esa dirección. Va a su rollo. Una figura que en un principio piensan que es un hombre vestido de negro, un hombre, piensan al principio borracho, porque va andando de una manera como muy torpe, como si le Dando pesaran tumbos, los pies, sí. como O sea, dando tumbos. repite el patrón Exacto. de movimiento Sí, sí. extraño. Y en pocos segundos, cuando esta figura se va acercando, se dan cuenta de que eso no podía ser un ser humano. No podía ser ni siquiera alguien disfrazado de una manera grotesca. En ese momento, nuestro protagonista le dice a su amigo: ¿ves ese hombre? El otro le responde que sí. Y nuestro amigo dice: pero es que no es un hombre, ¿verdad? ¿Verdad que no es un hombre? Y el otro lacónicamente responde: no lo es. Grandes momentos, propios momentos. de los guiones de Tarantino, por ejemplo. Exacto. Que ante una situación como esa, la gente responde tan fríamente, ¿no? La criatura, por llamarlo de alguna manera, responde completamente a ese patrón, ¿eh? Una figura completamente de un negro absoluto. Una sombra. Es que es más que una sombra. Es oscuridad. Es oscuridad pura y dura. Es una cosa, es negrura absoluta. Completamente, pues, bidimensional. Completamente plano. Sin ningún tipo de rasgos. Y de nuevo el detalle de esos brazos que le llegan prácticamente hasta casi las rodillas. Pero en un momento en lo que ellos interpretan que esta figura se ha dado cuenta de que está siendo vista, en lugar de reaccionar, y aquí entra lo terrible, como en el caso de la estudiante de enfermería, que la figura, digamos, que se asusta y dice: mierda, que me han pillado, y huye, en este caso la figura parece que cobra interés en ellos y acelera el paso, ese paso torpe que tiene, y va como al encuentro de ellos. Ellos se aterrorizan, se van corriendo, se dirigen hacia casa de nuestro protagonista y se encierran dentro del portal de la calle. Suponemos que estaba cerca. Y lo terrorífico de la historia es que esta figura, segundos después, se la encuentran con las manos apoyadas contra el vidrio de esa entrada de la calle y con esa cara absolutamente negra, vacía, Sin rasgos. mirando, si es que podía ver de alguna manera, a través de esos cristales. Ellos huyen corriendo hacia arriba, hacia el apartamento de nuestro protagonista, esperando pues que amaine un poco el temporal, ¿no? Porque, claro, ¿qué iban a hacer, no? Confrontarlo, abrirle la puerta.
Como digo, ellos suben corriendo hacia la casa, pasan prácticamente otro día más de privación de sueño porque después de eso no había manera de dormir. Curioso porque los testigos eran 2. Es decir, podíamos achacar a la privación de sueño y demás, pero es que son 2 los testigos que presencian, ¿no?, este encuentro. Y bueno, ¿qué ocurriría después de todo esto? Pues que nuestro protagonista continuó teniendo sueños con esta entidad, no se lo podía quitar de la mente y la ha seguido recordando hasta el día de hoy. Pero desde el primer momento, si bien no tuvo la intención de que aquello era maligno, sí que tuvo la intuición, de que era algo que, independientemente de si tuviera buenas intenciones o no, era preferible mantenerse alejado. Que no era aconsejable mantener contacto con un ser de vaya uno a saber qué procedencia. Reacción normal frente a lo desconocido. ¿Qué podríamos concluir, ¿no?, de estos casos? Lo mencionábamos un poco al principio. Se trata de leyendas urbanas que nacen un poco a raíz de esos famosos creepypastas, ¿no?, que comentamos una vez a través de internet y demás. ¿Podría ser? Es probable que gran parte de los casos lo sean, ¿no? De hecho, cualquier fenomenología paranormal, cualquier ser, cualquier tipo de tema susceptible de estar relacionado con el misterio, desde el momento en el que aparecen en escena los creepypastas al final no hacen otra cosa sino que, además de generar contenido original, también se sirven de lo que ya existe y generan falsificaciones, actualizaciones de mitos y demás de tiempo atrás. Pero, como digo, testimonios que coinciden muchos entre ellos en los detalles que dan exactamente y que no parecen ser nunca historias que remitan a ese patrón típico de la leyenda urbana, ¿no?, de un tercero siempre. Dicen que, o un amigo de un amigo me dijo tal cosa, bueno, sino que siempre son historias en primera persona, que eso ya rompe un poco con el esquema de la leyenda urbana. Sí, pero ya te digo, no es una persona que está explicando su visión, su avistamiento frente a una cámara, frente a un medio de comunicación respetado. Pero es un poco diferente. Son foros. Sí, pero son Yo foros. hablo del anonimato que te da el otro lado de la pantalla. Sí, pero no es exactamente lo mismo, porque son usuarios ya registrados, por ejemplo, en la Fortean Times, usuarios vinculados a la suscripción de una revista, es decir, incluso en algunos casos usuarios que pueden animarse a escribir y a explicar su historia en la sección It Happened to Me de Fortean Times. Es otro paso, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que alguien falsifique, pero totalmente. yo veo que Totalmente. es tan absurdo. Bueno. Las historias tampoco son tan excesivamente terroríficas como las de unos Black Eyed Kids, ¿no?, que te agreden y tal. No, pero sí que es una visión de un ser más absurdo aún, más extraño, más terrorífico, si me apuras, que un Black Eyed Kid. Si acaso lo que llama más la atención, y es lo que muchos investigadores y recopiladores se han planteado, es el hecho de que algunas de estas historias se retrotraigan hasta los años 60 y 70. Que dices, ¿por qué ha esperado la gente tantos años, ¿no?, a comentarlo? Curiosamente. Porque, bueno. Después de tantos años, no sé, pero suena un poco a veces en algunos casos que es como, qué curioso, ahora que se empieza a hablar de esto, salen casos, ¿no? Salen casos de, sí, yo hace 30 años me ocurrió. Bueno, curioso también que seguramente tú, que te has leído más casos para prepararte este tema de los Stickman, pues podrás confirmarlo, que es un tipo de ser que, como muchos otros seres, eso sí, claro, siempre, se aparece de noche. De noche, ¿no? Pero cuidado, porque en este último caso aparecía justo casi al amanecer. Pero Vale. Es verdad que un patrón que se cumple es que están siempre en las horas un poco límite, ¿no? Entre el atardecer y el anochecer. Perdón, entre el atardecer y el amanecer. Y el ¿no? amanecer, sí. Y claro, lo vieron quizá, pues probablemente a esa última hora, ¿no? En la que se suelen concentrar este tipo de apariciones. Pero sí, podríamos decir que son seres principalmente nocturnos y seres que aparecen, al principio mencionaba, ¿no? Esos lugares límite, ¿no? Carreteras desoladas y demás, callejones, estaciones de tren vacías. Pero aparecen también eso, ¿no? A horas intempestivas, a horas en las que se supone que esa criatura no debería estar ahí, pero tú tampoco. Pero por cierto, estamos hablando en todo momento de una criatura totalmente negra. Sí. Si se apareciera de día, llamaría aún más sí. la atención, por el contraste.
Exacto. De noche puede pasar más desapercibida. Es como si quizá aprovechara los momentos de menos luz para... En fin, eso son, como siempre, lucubraciones. Pero tú dices, y yo también hacía hincapié en ello, que sobre todo esto se ha puesto de moda en la época de Internet, en foros, en posts. Pues yo ya lo comenté aquí una vez, pero otro primo mío, de Sevilla, Antonio Manuel, él jura y perjura que vio lo que podría encajar perfectamente ¿Sí? con un Stickman. Iba de noche con unos amigos en un coche, atravesando el campo, pues bueno, una excursión. Hay gente que se queda en casa jugando a las Play, gente que sale. Pues mi primo le dio por salir esa noche a dar una vuelta con el coche, y de repente los focos, los faros del vehículo iluminan lo que él siempre ha definido como una silueta sin volumen, negra, totalmente negra, una sombra que avanzaba muy rápido y que tuvo que saltar un muro de unos 2 metros con una facilidad pasmosa porque rápidamente lo perdieron de vista. Vaya tela. No iba, digamos, bajo los efectos de sustancias estupefacientes alucinógenas, y él es una cosa que le ha dejado pues muy impresionado siempre y que lo tiene ahí marcado a fuego, la visión de aquella sombra sin volumen Saltando una tapia, vamos, como si fuera Spider-Man. corriendo a través del campo, y que no correspondía a nada conocido y que de hecho se trataba de algo muy raro. Edgar, Pero tú, ¿de qué nos vas a hablar, Edgar? Pues yo vengo a hablaros, como ya hemos dicho antes, de un señor, o más que un señor, una figura, que, como viene siendo hoy costumbre, tiene algo negro. tiene algo negro. Tiene más en común con los de Daniel, con respecto al aspecto de que son completamente negros, o acostumbran a tener ropajes negros. Pero bueno, empecemos con los casos y luego ya acabaremos de definir a este ser. Que este ser lo llamaremos señor Hatman, el señor del sombrero. Lo llamaremos y lo llaman Correcto. el Hatman. Por cierto, que aparece en el Silent Hill 4. Hay un enemigo que es el Hatman. Y de hecho hay un videojuego ¿También? que sí, se titula Hatman. The Hatman. Primer caso. Efectivamente. De acuerdo, traigo 3 casos hoy, cortitos. Primer caso trata sobre una mujer que estaba en su casa lavando los platos. Al contrario de lo que hemos hablado antes, a plena luz del día. Al mediodía, una chicharra allí que tela, o sea, pegaba sol. Y pues cuando miró hacia la puerta de su casa, que por cierto estaba abierta, se encontró un hombre. A un hombre justo fuera de la casa, pero mirando hacia adentro, completamente quieto. Al principio le pareció que era una especie como de sombra, algo raro. Una sombra que no debería estar allí, porque como he dicho, era un día completamente de luz, es decir, no podía haber una sombra allí. Pero aún así, ahí estaba. Pero aún así estaba. Aunque eso es verdad que solo ocurrió durante unos momentos, porque inmediatamente aquella sombra se volvió corpórea, o digamos que ella la achaca que, bueno, que vio algo raro y debió ver mal. Aquel hombre, pues no le veía bien la cara, llevaba un sombrero como el que lleva Daniel, pero negro. Negro, claro. La clave es que sea negro siempre. Y llevaba un abrigo bastante gordo y también negro. Un abrigo negro, con el sol que pegaba. Bueno. Estaba allí plantado y la mujer dijo, ¿qué querrá este hombre? Con la puerta abierta de casa, voy a ver qué quiere. Así que se acercó a aquella puerta de su casa. O sea, atención, el hombre estaba fuera de casa, la puerta para entrar a esta estaba abierta, Correcto, pero se mantenía fuera. eso es. Era como si, como decíamos antes, requiriera del permiso Un hombre de la educado. dueña. Pues ya veremos que no, porque cuando la Amigo. dueña estaba allí, le preguntó, oiga, ¿le puedo ayudar en algo? El hombre no decía nada, estaba allí completamente quieto. La mujer volvió a preguntar, ¿quiere algo? El hombre no decía nada. Mire, tengo cosas mejores que hacer, pase usted un buen día. Y cuando intentó cerrar la puerta, este hombre, con una mano sujetó la puerta, Un hombre violento. la abrió y entró a la casa. Entró. Entró O sea, a la casa, entró atravesó un a la par de mujer. pasos. Sí, sí. La mujer retrocedió, evidentemente asustada. Y este hombre se plantó allí a 2 metros dentro de la casa y se volvió a parar, sin hacer nada. La mujer, asustada, echó mano del teléfono que tenía allí cerca, 911, y cuando se volvió a girar para vigilar a ver qué estaba haciendo ese hombre, Lo golpeó. ya no estaba. Los Vanishing Man. Increíble. Yo me lo estaba imaginando ya que le iba a golpear, ¿eh?
Iba a hacer un knockout. El siguiente caso nos lo explica un hombre que, dice él, siempre ha sufrido de parálisis del sueño, es decir, es un fenómeno que él conoce de sobras. Es un fenómeno. Sí, bueno, un fenómeno, Lo una que le ocurre, situación. sí. Pero que el tío no es que es un fenómeno. Bueno, quién no sabe, sé. oye, igual sí. Pues nos cuenta que una noche se despertó, o mejor dicho, entró en este estado de parálisis del sueño, y aquel día pues vio a una serie de extrañas figuras, sombras, que estaban haciendo como el corro de la patata, cogidos de las manos y rodando alrededor de la cama. Madre mía. Cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que se volvieron todas un borrón. Pero una de ellas, sin embargo, no se movía. Una de ellas que estaba a los pies de la cama. Como no, esta figura no se le veía muy bien la cara, no se sabía exactamente si tenía cara. Tenía, eso sí, un sombrero. Tenía una especie de capa. No se distinguía en brazos, no se distinguía forma alguna. Y, tal como estaba allí, se dirigió hacia el lateral de esta cama. Y algo raro que no suele ocurrir en estos casos, y es que esa sombra cogió de la cabeza al testigo y empezó con su propia cabeza como a dar vueltas a la cabeza del testigo, como si estuviera olisqueando algo, Maravilloso. Haciéndole el beso esquimal. algo raro. Y espérate, porque es que en ese momento el testigo asegura que él como que salió de su cuerpo, algo así como una especie de viaje astral, y no... Viaje fuerte. Él dice que no es que flotara, es que era como que su cuerpo astral pesaba mucho, así que rodó por encima de la cama y acabó en el suelo. Pero Viendo- astralmente solo. Sí, astralmente. Y se quedó tirado en el suelo mirando hacia la cama. Y, ¿qué decir? Bueno, pues se vio al ser aquel, yo que sé, devorándolo o algo. No. Los seres habían desaparecido completamente. Y se vio a él, de joven, como 10 años más joven. En esos entonces él dice que tenía unos 20 años. Entonces se vio un niño. Sí, sí. Y ese él de hace 10 años le dijo: ves con cuidado. Ves con cuidado. Y él no sabe exactamente si se lo dijo a la vez o yo qué sé. Ves con cuidado y todo va a ir bien. No sabe él determinar si ese demencial. niño... Si ese niño le dijo las dos cosas, una de las dos cosas o las dos cosas a la vez. No lo sabe. Eso es una... Bueno, en fin. De hecho, este rolling, testigo el rolling. hace hincapié en eso, aunque realmente no sabe el orden. Bueno, evidentemente, todo esto en estado de parálisis de sueño, es decir, nos podemos inventar lo que sea, prácticamente. Pues bueno, allí pillado, no sabía qué hacer, así que cogió, se fue a gatas, en este cuerpo astral de nuevo, ¿de acuerdo? Se fue a gatas hacia la habitación de sus padres, y una vez allí solo estaba su madre. Le dijo a la madre: tengo miedo. Su madre respondió que ella también. Pero Y él le porque dijo a ella que había tenido una pesadilla. Ella le dijo a él que también ella había tenido una pesadilla. Y levantó las sábanas como invitando a que su hijo se acostara con ella, ¿de acuerdo? Para que no pasara miedo. Y bueno, una vez él se hubo tumbado en la cama, su madre cogió su brazo y lo alzó en el aire. ¿Cómo? O sea, literalmente. Sí, sí. Él Libertad, cogió el brazo libertad. le cogió el brazo a él y ese brazo lo alzó en el aire sin ningún motivo. Sí, sí. Destrucción. Algo que no tiene sentido. Pero en ese momento despertó. ¿Despertó? O sea, él O sea, esto en era ningún como un momento... sueño dentro de un propio sueño. Sí, Él era en ningún ese momento estado había abandonado de su cama. parálisis del sueño que lo va flipando, básicamente. Y se va Claro. a la habitación de su madre y pensando que ya él ya ha despertado del sueño, pero resulta que Bueno, no. en ese momento, plaf, despierta. Allí despierta, él con el brazo en el aire, despierta. Algo raro. Muy así como de unidad popular, ¿no? Todo. Brazo en Parece alto. ser que unas semanas después, un vecino despertó a este testigo y ese vecino le dijo que se vistiera rápido, que se estaban llevando a su padre en ambulancia. Madre a su mía, padre, al padre del vecino o al Al padre, padre del testigo. el protagonista. Y en todo Exacto. esto, cuando ocurrió ese sueño dentro de un sueño, la madre del testigo había experimentado algo. No, Era parte como de este sueño, ¿no? Sí. sí, correcto.
De hecho, me imagino que el testigo ya lo encontraba como algo normal. Si ya dice que él de vez en cuando tenía este estado de parálisis del sueño, me imagino que esta cosa ya, pues mira, pues hoy he Suele haber soñado recurrencia, esto, la al año verdad. siguiente, pues... Recordemos la frase que decía ese niño 10 años más joven, que era él mismo, 10 años atrás, que le decía todo va a ir bien, más o menos. Ten cuidado, Todo va a ir bien. todo va a ir bien. ¿Tiene Bueno. algo de relación con lo que le había pasado a su padre? Pues bueno, resulta que cuando él bajó al jardín, ya se hubo vestido y bajó al jardín, vio como su padre lo estaban metiendo directamente ya en la ambulancia, y en ese momento él vio que a su padre le había pasado algo grave y que probablemente no iba a salir de allí. Efectivamente, cuando llegaron al hospital, su padre había entrado en un estado de muerte clínica, es decir, era un vegetal, y se ve que desgraciadamente un coágulo le había subido hasta el cerebro y vamos, se había quedado allí. Y bueno, les dieron la opción en el hospital de si lo mantenían con vida artificialmente o le desconectaban, y decidieron desconectarlo. O sea, aquello de todo va a ir bien. Mm, Troll. puede que no. Y en el siguiente y último caso es el de un chaval que estaba en casa de un amigo. Él miraba la tele y el amigo estaba en la habitación haciendo sus cosas, no sabemos el qué, Con la mano. quizá Con la mano levantada. o con el pie. Y bueno, Qué desagradable, él ¿verdad? estaba allí mirando la tele tan tranquilo, y cuando miró a su izquierda, allí en el mismo salón, había un hombre de 1,80 m, con barba, vestido de negro y como una gorra, como estas de béisbol, con visera. Y tal como lo giró y le vio, ese hombre todo de negro, sin mediar palabra, perdón, se dirigió hacia la salida de la casa, hacia el recibidor. O sea, estaba ahí dentro y dice, bueno, ya me has visto, me voy. Pues Me sí, recuerda un poco a Gis Ventura disfrazado de Men in Black, en el capítulo aquel de Expediente X. Un tío fuerte así, alto, con esa barbita, dentro de tu casa y tal como se va. pues Cuando vale. lo ves se va. Bueno, mira, son esas Ya- cosas, ya he ¿no? cumplido mi función, ya lo he dejado loco. Hala. Y ya está. Y ya está. Y acaba ahí, ¿no? Bueno, el testigo Ah. pues siguió a esa cosa, aquel quien fuera aquel. Aquel hombre, aquel Pero, hombre. oiga, aquel pero hombre. ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? Y bueno, lo último que vio fue a ese hombre desaparecer entre las rendijas de la puerta. O sea, Y cuando abrió la puerta de la auténtico calle, espectro. allí no había nadie. Tin, 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 tin. Thug Life. Sí, Amigos, sí, Thug sí, Life. sí. En el mundo Madre paranormal mía. también se produce el Thug Life. The Hatman, la gente lo suele describir como o un ente sombrío o alguien corpóreo. Como vemos, he contado historias un poco de todo. Incluso que cambia entre esos dos estados. Un hombre normalmente bastante grande, con muchas veces barba, vestido siempre de negro y, como no, con ese sombrero. Y a Sombrero veces- de todo tipo, pero sombrero, eso es lo importante. Y a veces incluso un hombre malo y violento. Bueno, más que malo o violento se le suele asociar con que va a pasar alguna cosa. Se le suele... algo así como el Mothman, ¿de acuerdo? Una santa compañía, mal augurio. Que pasa por ahí Exacto. y dice, oye, mira, Se le suele asociar con que o bien provoca o bien augura algo malo. Que algo malo va a pasar. Volvemos y volvemos a hablar de un ser muy querido por nosotros. Habíamos hablado del Hatman, efectivamente, ya no. del que nos habló Edgar, del Stickman, y yo empecé hablando de los Black Eyed Kids, de aquel incidente, ¿no? De David Jenkins. Pero ahora vamos a hablaros de un ser, de una de estas inquietantes entidades, ya clásica de nuestro programa, pero que hacía tiempo que no nos visitaba. Una entidad que sobre todo la hicimos popular cuando tratamos los incidentes de Point Pleasant de los años 66 y 67. Me estoy refiriendo a la entidad de desubicada sonrisa, amigos. Sí, efectivamente. Me estoy refiriendo al Grinning Man. Grinning Man. Al Al Grinning Man. criptopayaso. Al criptopayaso. Bueno, me gusta también considerarlo así, ¿no? Es Bueno. un poco payasete. Bueno, pero es más inquietante, ¿eh? Sí, de lo sí, que sí. un criptopayaso puede llegar a ser. Porque todos sabemos que los criptopayasos, pues no dan para lo que dan. No, no. Una figura que corresponde a la de un hombre trajeado, alto, de unos 2 metros de altura aproximadamente, que como su nombre indica, siempre va marcando una sonrisa de oreja a oreja, sin importar la situación. Una sonrisa siniestra, inquietante. A veces es descrito sin pelo, totalmente calvo,
sin orejas y sin nariz. Quizá porque toda la atención se centra en su misteriosa sonrisa y en sus profundos ojos negros que le dan, junto al resto de rasgos faciales de su cara, a veces el aspecto de una calavera. John Keel recogió el que posiblemente se trate del primer testimonio del encuentro con un Grinning Man y nos lo describe en su imprescindible obra, que hoy no me la ha traído aquí, pero que tanto Daniel como yo tenemos, de la Complete Guide to the Mysterious Beings. Este incidente ocurrió en la noche del 11 de octubre del año 1966 en la localidad de Elizabeth, en New Jersey, cuando dos chicos, Martin Moose Munoz y James Jimmy Yanchitis, se encontraban caminando hacia casa hasta que llegaron a un tramo del camino de la calle Cuarta de su pueblo en Elizabeth, que desembocaba cerca de una autopista que transcurría en un paso elevado. Debajo de esta había un alto vallado de alambre que separaba su camino, el camino que estaban recorriendo estos dos chicos, de un terraplén con un marcado desnivel de más de 10 metros, un vallado casi imposible de superar y sin mucho sentido. Pero esa noche iban a descubrir la excepción que contradice la regla de lo habitual. Y es que Munoz y Yanchitis aquella noche ya partían con el nervio en el cuerpo, iban caminando quizá también con miedo, ya que, bueno, cuando se alejaban de los círculos de luz que proyectaban las farolas sobre sus cabezas y se adentraban en la zona oscura que hay entre estas, el miedo les recorría el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa misma mañana, quizás por la tarde, de hecho era por la tarde, habían oído hablar de que esa tarde, como digo, una mujer del vecindario había sido acosada por un hombre alto y de color verde y tenían miedo de correr la misma suerte. Atención, un hombre alto y de color verde. Pero como sabéis, el misterio no perdona y cuando quiere, insiste en el que menos lo desea. Primero fue Yanchitis, el que se percató de una gran silueta humanoide detrás de su amigo, Munoz, y detrás del alto vallado. Un hombre muy alto que parecía no prestar atención a los chicos, que tenía escasos metros, como en los casos antes de los Stickman, y que solamente parecía estar contemplando las casas de la zona que se encontraban más próximas. Yanchitis, cuando días más tarde explicó su encuentro con aquel hombre alto a la policía y a John Keel, lo describió como el hombre más extraño que había visto nunca. De hecho, era el hombre más alto que había visto nunca y que no sabía cómo había llegado a colocarse detrás de aquel vallado. Yanchitis rápidamente, volvemos a la situación de aquella noche en la que están siendo testigos de aquel hombre extraño, rápidamente alertó de aquella extraña presencia a su despistado amigo Munoz, que cuando éste se giró pudo contemplar aquel gran hombre ataviado con un traje verde de una sola pieza, y de un tejido algo peculiar, ya que parecía reflejar la luz del entorno dándole un aspecto de verde brillante. Pero no solo pudo fijarse en su traje, ya que en aquel momento en el que Munoz se giró para ver a aquel extraño individuo, este hizo lo propio y lo miró a él, esbozando una inquietante y amplia sonrisa. No necesitaron nada más, mucho más para salir por patas de aquel lugar, con el miedo de que, quizá, aquel extraño ser pues rápidamente escalara el vallado y les diera caza. Aquel inquietante encuentro trascendió y a los 3 días John Keel se presentó en el pueblo de Elizabeth con el también investigador James Moseley y el famoso actor y entusiasta de lo paranormal Chuck McCain, y entonces los chicos fueron entrevistados por separado y ambos coincidían en lo mismo. Aquel hombre medía aproximadamente unos 2 metros y ambos coincidían también en que vestía un extraño traje verde resplandeciente o de un material que reflejaba la luz. Tenía un amplio cinturón de color negro en la cintura y con unos pequeños ojos que parecían totalmente negros y con cierto brillo como si de joyas se trataran más bien en vez de ojos. No recordaban nada más, ni de cómo eran sus orejas, su pelo o su nariz, si es que realmente tenía orejas, pelo y nariz, y además los chicos decían que aquel hombre era más alto y más ancho de espaldas que el propio Chuck McCain, que era pues un tío bastante alto, bastante corpulento, que superaba los 2 metros de alto. Más tarde,
Kill y compañía fueron al lugar de los hechos pensando que se podía haber tratado de algún conductor en apuros que, bueno, pues pedía ayuda, pero rápidamente descartaron esa idea, esa hipótesis, al contemplar lo escarpado del terreno al otro lado de la valla. Y por ese, bueno, pues por el testimonio, ¿no?, de aquellos dos chicos que siempre mantuvieron la versión de que aquel hombre alto nunca les llegó a soltar palabra, simplemente les sonrió de una manera que les heló la sangre. Poco después se supo que esa misma noche en la que los chicos vieron a aquel Grinning Man, el hombre sonriente, como ya se conocía, a tan solo 40 millas al norte de Elizabeth, un hombre, policía, y su mujer vieron un ovni sobrevolar la fábrica de explosivos a las afueras de Pompton Lakes. El policía y su mujer describieron aquel objeto en el cielo como una potente luz blanca, tan grande como un coche, que casi se choca con una torre de televisión de unos 180 metros de altura que había por ahí, antes de perderse a gran velocidad tras unas colinas cercanas. Detrás de esas colinas, más tarde se supo, curiosamente, que había otros dos policías que también fueron testigos de la misteriosa luz. Estos eran el patrulla Edward Wester y el sargento Benjamin Thompson. El sargento Thompson más tarde describió aquella luz como muy brillante y que volaba a baja altura, iluminando por cientos de metros el entorno casi como si fuera de día. Una característica que hemos visto muchas veces cuando hay un ovni, ¿no?, que tienen ese poder luminoso que convierte en la noche en día. De hecho, cuando salió de su vehículo, Thompson, para ver mejor a aquel extraño objeto que sobrevolaba el cielo, aquella luz le llegó a cegar y estuvo en este estado durante más de 20 minutos después. Como vemos, aquello tenía una potencia lumínica bastante importante. Y precisamente por este caso, precisamente por la conexión en el tiempo de la presencia de aquel extraño hombre alto y la no menos extraña luz en el cielo, es por lo que el fenómeno de los Grinning Man siempre se ha visto relacionado con el fenómeno ovni. Pero este incidente del año 66 en Elizabeth no sería el único que favorecería esta relación, ¿no es así? Pues no sería el único, ni el último, porque quizá el que haya pasado la historia dentro del mundo del misterio como el Grinning Man más famoso de todos es el que dio en llamarse Indrid Cold, conocido para muchos de nosotros y convertido ya en leyenda, ¿no? Indrid Cold aparece incluso en esa cuña, en esa mítica cuña que ponemos en Terra Incógnita. De la película de Mothman. Exacto. Tenemos que hablar, en este caso, del contactado Woodrow Derenberger, que fue el que tuvo el encuentro, ¿no?, con esta entidad. Y ocurriría, pues nada, unos días después, un tiempo después, los chicos que tú has comentado, del encuentro que tuvieron, en este caso sería el 2 de noviembre de 1966. 66. Y allí, pues, nuestro amigo Woodrow Derenberger, que era, pues, un comercial, pues se estaba dirigiendo en coche hacia su casa por la Interestatal 77, después de un largo día de trabajo, cuando de repente, pues, tiene un incidente pues un poco bizarro, y se encuentra con que algo extraño ha aterrizado en la carretera frente a él, provocando un ruido ensordecedor. Asustado ante lo que acaba de suceder, pensando, bueno, por la época uno podría pensar quizá algún satélite soviético o algo, claro que en plena sí. Guerra Fría, Uh-huh. algo por lo que alarmarse, ¿no? Se da cuenta de que lo que ha impactado, o más bien habría que decir, lo que ha aterrizado de manera Forzosa. totalmente forzosa Uh-huh. y apabullante ahí justo delante de él, interrumpiendo el tráfico, era un vehículo que no se parecía a nada de lo que Woodrow hubiera visto nunca en su vida. Dice que era como una especie de aquellas viejas lámparas de queroseno, que tenía, digamos, luminosidades a ambos extremos y que se estrechaba hacia una especie como de pequeño cuello de botella que al final creaba pues como una especie de bueno, como de gran bola, ¿no? De gran esfera justo al final de ese cuello, ¿no? Un objeto sin pies ni cabeza. Un objeto, como digo, eso, parecido a una vieja lámpara de gas. Un ovni, a fin de cuentas. En este momento, pues, Derenberger decide poner el freno de mano de su antigua camioneta y salir, acudir en ayuda quizás de
quien haya tenido ese incidente ahí en medio de la carretera. Y ahí es cuando todo se empieza a poner bastante raro. Porque del lateral de este vehículo extraño se abre una compuerta y emerge un auténtico gentleman, una figura extraña, un hombre alto, con la piel oscura, que dice que tenía los ojos como ligeramente alargados, ¿no? Hacia las sienes. Estirados, exacto, sí, Ujú. como con cierto punto asiático, pero que lo que más le llamó la atención de este personaje era la sonrisa. Una sonrisa realmente desconcertante, una sonrisa de tal nivel de exageración que no provocaba ni siquiera un sentido ya de extrañamiento o de ridículo o de postureo, ¿no? Simplemente de que está forzando la sonrisa, sino que literalmente causaba ya miedo de tan forzada que era. De hecho, una de las cosas que le llamó especialmente también la atención, más allá de la sonrisa, a nuestro testigo, a Woodrow Derenberger, era la vestimenta. La vestimenta de este personaje. Una vestimenta que estaba hecha como de un material, al parecer como sintético, ¿no? Que era muy reflectante. Él notaba como, por ejemplo, los faros de su camioneta, cuando alumbraban a esta figura, parecía como un traje casi de plástico, ¿no? Esos típicos trajes de las películas de serie B, de los alienígenas, ¿no? O chaleco de estos de seguridad, cuando vas precisamente Sí. por la carretera y tienes que salir de noche. Exacto, sí, pero Reflectante. la sensación era más bien no tanto como eso, sino como el típico tejido casi... De Spaceman. Sí, De exacto. Spaceman de las películas. Sí. Auténtico, de los cutres, de los legítimos. Y De se los dio de la cuenta- época. Exacto, bueno, sí, claro. Y se dio cuenta de que era como un traje de color azul, un azul eléctrico, pero eso, ¿no? Con ciertas capacidades reflectantes. Lo cual coincide bastante, como digo, con los otros casos de Grinning Man, ¿no? Que muchas veces se asocia, ¿no? A personas pues, de traje, ¿no? Como un Men in Black, pero que cuando uno empieza a indagar más en estos casos se da cuenta de que no es exactamente así. Los Grinning Man son otra cosa, que en cierto modo no necesariamente tiene que ir siempre vinculado al fenómeno del Men in Black, aunque a veces se comporten de forma parecida. El traje, ¿no? El traje también lo tienen en común. El traje de luces, por no decirlo... Pero el traje. Sí. Podrían ir en tirantes o desnudos. Pues no, van con Van en esos traje. trajes que transpiran bien, por lo visto, esos trajes... son los auténticos amos del poliéster, por lo visto. Ujú. Pues Derenberger dice que en ese momento, esa entidad, ese hombre sonriente, empezó una comunicación telepática con él. Preguntándole una serie de preguntas totalmente absurdas, fuera de lugar, y que en un momento determinado, después de toda esta batería de preguntas y de toma de contacto, ante la pregunta mental, telepática, de Woodrow Derenberger, de preguntarle quién era, esta entidad le da una única respuesta. Mi nombre es Colt. Volveremos a vernos de nuevo. Esa frase mítica que ha quedado ya para el recuerdo. Cold. Al principio solo es Cold. Exacto. No es Indrid Cold. Exacto, simplemente Colt. Pues bueno, en ese momento, como digo, esta frase que queda para el recuerdo y los anales ya del misterio, el señor Colt, ahora ya con un nombre, decide volver hacia su vehículo, que de la misma forma absurda en la que colisiona o aterriza violentamente contra el pavimento de la carretera, pues despega de la interestatal y desaparece en el firmamento. En fin, y aquí te quedas, ¿no, Woodrow? Aquí te quedas, amigo Woodrow, después de lo que te acaba de pasar y ahora pues lo asimilas, ¿no? El señor frío. Señor Frío. Bueno, Señor pues, Cold. tras este encuentro, pues Derenberger y otros habitantes también de Point Pleasant, porque eso está ocurriendo al mismo tiempo que ocurren los fenómenos Año 66. del Mothman en West Virginia, en concreto en Point Pleasant, afirman que vuelven a tener encuentros con esta entidad, con este tal Cold, que pasa a llamarse ya literalmente Indrid Cold, según otros testigos. Pero, recordemos, el testigo inicial, Woodrow Derenberger, afirma que únicamente le dio ese nombre, Cold. Pues bien, al final,
en una serie de entrevistas y demás que daría Drenberger a ciertos entrevistadores y periodistas, ¿no? No necesariamente el misterio, porque en aquella época es verdad que no había tanto ninguneo quizá con los primeros contactados y demás, sino que se les entrevistaba a Se veces les daba en, cierto crédito en prensa seria y por lo demás. curioso, por lo exótico Hay que una quedaba eso en entrevista televisión. muy buena, no recuerdo exactamente quién la hace, pero si buscáis en YouTube hay una entrevista bastante larga a Woodrow Drenberger en relación a este caso y otros fenómenos de contacto que él tuvo, que vale mucho la pena verla. Pero siguiendo con el tema, Drenberger en algunas de estas entrevistas llega a afirmar literalmente que Colt en realidad era un alien pero básicamente porque se lo había dicho él, Colt, que le hacía estas revelaciones. Soy un alien. Exacto, que dice que él era un alienígena del planeta Lanulos, Lanulos. que estaba en la galaxia de Ganímedes. Literalmente. De Ganímedes de vendrán. Exacto. 10.000 millones de naves. Ahí tengo el libro. También diría que tiempo después de varios contactos, Colt habría llevado a él, a su persona, a Drenberger, en su nave a su planeta natal, a Lanulos, donde vio que la gente, curioso, cómo coinciden los detalles, llevaba pues unos simpáticos pantalones cortos de colorines. Los colorines, la importancia de los colorines. La importancia también de los pantalones cortos. También. Y Ujú. que todos las palabras, los signos que él encontraba pues en aquel planeta, todos tenían un aspecto como de escritura oriental, de escritura japonesa, de escritura Como el señor china. Colt, que era un poco medio chino. Exacto, sí. Ujú. Pero todo muy ambiguo, ¿no? Tenía todo ciertos rasgos orientales, pero no definidos. Habría que decir que Colt no sería el único Grinning Man misterioso Con del nombre. planeta Lanulos, Con nombre. que haría contacto con nuestro testigo. Porque tiempo después aparecerían en escena otros dos personajes, también de Lanulos, llamados Demo Hassan y Carl Ardo. Nombres curiosos. Hasta el punto de que incluso la por aquel entonces esposa de Drenberger también los encontró. O sea, ella confirma que había tenido encuentro con estos dos. Qué mínimo, ¿no? Hay que compartir. Sí, en lo sí. bueno y en lo malo. Pero vamos, que no era como si no se lo estuviera inventando él, sino que ella corrobora exactamente que venían dos tíos extraños a casa, ¿no? Con unas pintas raras, vestidos de maneras estrafalarias, pero que cuidado, que si para él, para Woodrow Drenberger, las intenciones de estos seres podían ser más o menos benignas, simpáticas, de toma de contacto, ¿no? De, oye, mira, Lanulos, vente al planeta, te lo enseño, no sé qué. Su esposa siempre le pareció que las intenciones de estos seres eran malignas. Lo cierto es que supongo que hubo diferencias de criterio a la hora de pues, convivir con esta situación y acabaron divorciándose. Cosas que pasan, ¿eh? Y al final, ya lo más importante, pues es que Drenberger acabó publicando un libro muy interesante, que vale la pena leer, pues por lo curioso, ¿no? Por el folclore, información un poco y por la literatura de contactados, que ha generado mucho contenido y mucho arquetipo, que se llama Visitors from Lanulos, que pues lo escribió junto con Harold W. Hubbard. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Harold W. Hubbard, que no Ron Hubbard. Exacto. Y no solo Drenberger recibió la visita de estos Grinning Man, no específicamente quizá de Indrid Colt, pero sí la familia Lilly, que ya por aquel entonces le explicaron a Kill que en su casa sucedían cosas raras. Tenían alguna especie de poltergeist por la casa que hacía ruidos, movía cosas. Tenían una serie de... Sí, hacía ruido y movía cosas. ¿Qué hace un poltergeist? Pues tenían lo que viene a ser, pues, que cada noche en su casa parecía ser que había una serie de luces que la sobrevolaban esta casa. La mujer de la casa dijo incluso que a veces esas luces bajaban tanto que se podía distinguir en ellas una especie de formas romboidales. Podrían asemejarse quizá a ventanas que darían al interior de esta luz. Pero con respecto a lo que nos ocupa hoy, el Grinning Man, parece ser que una noche la pequeña de la casa estaba durmiendo y, sin saber muy bien por qué, se despertó.
y se despertó para ver que a los pies de la cama había una figura negra mirándola. Según su descripción, un hombre muy grande, muy grande, que, aunque no se le veía la cara, ella decía que ese hombre seguro que la estaba mirando y que estaba sonriendo. La figura caminó hasta ponerse en el lateral de esta cama, situándose junto a ella. La niña asustada se echó las sábanas por encima de la cabeza, como siempre decimos, esa capa protectora. Más 10. Más 2, más 2. Más 2 a... Que nunca sé por qué más 2 de protección. Así, de defensa normal y defensa especial. Defensa espiritual, sí. Y como no pasaba nada, volvió a asomar el ojo, pero ya no estaba. Y corrió a la habitación de sus padres, como no, llorando, porque la pobre había tenido un susto muy grande, diciendo que había un hombre en su habitación. Cuando los padres fueron a esa habitación a comprobar si de hecho allí había algún hombre, no encontraron a nadie. Anuncio de Colgate, ¿no? Hombre, Una sonrisa te delata una sorpresa en increíble. medio de la noche. A Colgate. Creepy Smile. ¿Cómo? A Creepy Smile. A Creepy Smile. Después de todo lo que hemos dicho, es normal que haya gente que reniegue, que no crea en el fenómeno de los Grinning Man, como parte del fenómeno OVNI, O como ningún otro. basándose en el hecho de que muchos investigadores pues aplican su propio prisma, subjetivo siempre, para analizar el fenómeno. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con un caso de un contactado por los extraterrestres que ha visto a una de estas sonrientes entidades. Y nos vamos a ir para ello, para hablar de este encuentro, de este testimonio, a diciembre del año 1978, cuando un joven vigilante de 26 años, llamado Pier Sanfretta, estaba en su patrulla de rutina en el pueblo de Torriglia, en Italia, cuando de repente, atención, pues pasa lo que tiene que pasar en los casos pueblos. como esto, ¿no? En casos como En estos. los pueblos italianos. Pues que se le aparece un trío de seres gigantescos de ojos amarillos y de aspecto reptiliano. Madre mía. Estos seres le salen al paso y le secuestran. Los lagartos de Torriglia. Secuestros, abducciones que se repitieron varias veces con los años, pero uno de sus encuentros más siniestros no fue precisamente con uno de estos monstruos reptilianos, sino que, como podéis suponer, con un Grinning Man. El 3 de diciembre de 1979, aproximadamente a las 9:30 de la noche, Sanfretta estaba en una gasolinera cercana a la localidad de Genoa, dispuesto a llenar el depósito de su vehículo, cuando escuchó como alguien le llamaba desde las sombras, más allá de las luces de la gasolinera. ¿Quién le llamaba? Pues quien le llamaba era un hombre alto, calvo, que vestía un traje con una extraña placa metálica en el pecho, un hombre que dibujaba en su rostro una desconcertante sonrisa. Como también ocurría con Indrid Coll, aquel hombre que parecía haber salido de la nada se empezó a comunicar con Sanfretta sin mover los labios. Lo hacía telepáticamente. Esta entidad le decía a Sanfretta, casi en un tono que él describiría como una orden que no podía evitar cumplir, que se introdujera de nuevo en su vehículo y que lo condujera hacia una zona de campo cercana donde habría una nube sobrevolándola. El joven guardia obedeció las instrucciones de este Grinning Man, se situó debajo de aquella nube y, evidentemente, pasó lo que tenía que pasar, pues que el vehículo fue levantado hacia el interior de la nube, que se descubrió como una colosal nave espacial, dentro de la cual pues estaban todos esos amigos suyos, los reptilianos grandes y súper feos. Además, en esta ocasión, de unos cilindros que contenían un líquido azul. Anticongelante. Uno de esos cilindros pues tenía en su interior a un ser humanoide con forma de rana que, según le explicaron los reptilianos, no sé si llamarlos amigos reptilianos porque estoy convencido de que le fastidiaron mucho durante sus repetidas abducciones, pues que aquel ser con forma de rana dentro de aquel cilindro de líquido azul se trataba de una raza enemiga de estos, de los reptilianos, procedentes de otro planeta. Porque como ya sabemos... Los ranoides. No, los ranoides no, los anfibianos. Los anfibianos. Los anfibianos. Pues vienen de otro planeta y que Es el son enemigo acérrimo. enemigos de los reptilianos. Y nosotros somos los mamifianos. Sí, Mamiferianos. hermanos de las Pléyades y de Venus. Estamos ahí en esa Eso es verdad. hermandad intergaláctica
De la luz. De la luz. Y del amor. De los hermanos de la luz y del amor. Y del Durex. Y de la coita. Historias, amigo, historias. Historias. Hay que decir que desde 1978 marca casi un antes y un después en la temática de los Grinning Man. Y es que parece ser como que empiezan a pasar de moda, ¿no? Cada vez hay menos casos, cada vez son más esporádicos, cuesta más confirmar la identidad de estos testigos, ¿no? Que cuentan estas historias de encuentro con estos extraños hombres del cachondeo. Hombres de... Sí, bueno, siempre están divertidos, ¿no? Siempre tienen un motivo para sonreír. Quizás que tienen, no sé, una rigidez extraña. Botox, ha dicho el Hugo. Botox, sí, sí. Son un poco los Karl Lagerfeld del misterio, ¿no? Pues tendríamos que irnos para el primer caso así potente de Grinning Man, más o menos documentado, con datos concretos. Nos tendríamos que ir al 23 de abril del 2009, que es bastante reciente. ¿Primer caso potente te refieres a? Primero... Grinning Man. Primero fuerte desde el 78 hasta más o menos ahora. Vale. Como digo, 23 de abril de 2009, en este momento, un blogger que se hace llamar a sí mismo HR Zapruder publica un breve encuentro con lo que parece ser un Grinning Man mientras estaba conduciendo cerca de Atención. Roswell, Nuevo México. Explica que en un determinado momento, mientras estaba conduciendo, pasa justo al lado de un hombre que al parecer estaba como en medio de los arbustos y que él interpretó pues que estaba haciendo autostop. Así que, bueno, en su experiencia, ¿no? Autostopista que ves, autostopista que pasas de él. Porque autostopistas, problemas, malos rollos, ¿no? Sobre todo con la ley. Sobre todo en el estado de Nuevo México. No lo sé, me lo acabo de inventar, pero bien podría ser. Bueno, es ilegal hacer autostop también en España. No se puede hacer. Pero más allá de eso es un poco la fama, ¿no? De que te puedes encontrar ahí unos Devil's Rejects, ¿no? Que te matan o te hacen algo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Estos miedos. Sea como sea, lo cierto es que cuando pasa cerca de esta figura, se encuentra con que algo ya le llama la atención. Primero, ve que del retrovisor le llega como una especie de destello de color verde. Verde. Sí, que hace que bueno, inmediatamente, instintivamente, él se fija, ¿no? En el destello del retrovisor. Y se da cuenta de que el hombre que acababa de dejar atrás, deducimos que va a una velocidad muy moderada, era un señor de un aspecto muy extraño. Era un señor de casi 2 metros de altura, completamente calvo, que llevaba una chaqueta de nuevo esos tejidos, esos maestros del poliéster, de la brillantina, de un color verde plástico completamente chillón, reflectante. Mucho verde, ¿no? Mucho verde, sí. Pero hemos de decir que cuando nos referimos a este ser como Grinning Man, ese green no viene de green verde. Viene de green con I. Exacto. Sonrisa. Y una de las cosas que se da cuenta es de la expresión de ese hombre. Que ese hombre está ante el vacío. Ahí, ha pasado de largo. El hombre está hundido hasta la cintura en los arbustos. Con lo cual solo se ve la parte superior del tronco. El hombre está ahí metido en medio de una planta. El tronco. Y está mirando hacia el infinito en la carretera con la sonrisa. Con una sonrisa pavorosa, auténticamente calvo, auténticamente, de ninguna otra manera podía ser. Y con esa chaqueta. Esa chaqueta de ese estilo tan cuestionable, ¿no? Lo cierto es que cuando llegó a la ciudad de Roswell, pues empezó a preguntar, a comentar un poco el asunto con la gente de allí, gente que conocía, gente que no conocía, y le dijeron que acababa de perderse un avistamiento ovni en Roswell. Ni más ni Un menos. caso reciente de Grinning Man, ahí en mitad de la carretera. Pero curioso, ¿no? Curioso esa táctica un poco casi infantil, ¿no? De ese ser, de quedarse en medio de un arbusto. Parece que no entiende que en la mitad superior se le ve. Y él puede pensar, igual si me quedo quieto no me ven. Y vaya si lo vieron. Le vieron toda la calborota. Y en el siguiente caso
nos encontramos con la hermana del escritor A.J. Bishara. Y bueno, ella iba conduciendo su coche cuando un coche negro se le puso al lado a la misma velocidad, igual a su velocidad, y desde dentro había un tío mirándola con ojos amarillos, refulgentes, sonriéndole, Un Sith. y tal como vino, se fue, desapareció. Y eso fue inspiración suficiente para que su hermano escribiera el libro The Grinning Man. De Libro Grinning que, Man. por cierto, he leído y vale mucho la pena. ¿Sí? Está muy bien, sí, sí. Lo recomendamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los Grinning Man, de los tíos sonrisas, de alienígenas, de demonios? Aspecto un poco siniestro tienen, ¿no? Desde luego. Y alienígenas, pues por lo de los ovnis, ¿no? En el caso último de Daniel, parece ser que estaba presente cuando a pocos kilómetros se está produciendo un avistamiento ovni. Son representantes, son el ministro de Exteriores de los alienígenas, son diplomáticos de razas intergalácticas. Que lo hacen un poquito mal, pero bueno. Bueno, lo hacen un poquito mal, lo hacen como pueden, Pero ¿no? como tienen inmunidad diplomática, ¿no? Pues no les Sí, pasa sí, nada. bien, ¿eh? Exacto. Puede que estemos hablando de eso. Puede que estemos hablando de Men in Blacks, de representantes de los Men in Blacks, de Men in Blacks en prácticas. No, demasiadas preguntas sin respuesta, amigo. O puede que estemos hablando de algo que no tiene nada que ver con todo esto ¿Sabéis qué? y que no sabemos. Que esta va a ser la pregunta de la semana. ¿Cuál? Esta misma que estamos haciendo ahora. ¿Quiénes Estás son? planteando. ¿Quiénes son los Grinning Man? ¿Quiénes son los Grinning Man? ¿Y quiénes son los Hatman? ¿Y quiénes son los Stickman? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esta gente? Que nos visita, que se Son- deja ver, que nos inquieta, que nos da cariño, ¿no? La muy buena gente. La mala gente. La gentuza. ¿Quiénes son? Estos... Preguntas, queridos preguntas, humanos. preguntas que no tienen respuesta. De momento.